¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más a el curso de prototipado rápido. Esta sesión vamos a continuar hablando acerca de una introducción a lo que vienen siendo los prototipos rápidos. La sesión pasada estuvimos hablando acerca de primero, pues qué es un prototipo, para qué se utiliza. Estuvimos hablando de los diferentes tipos de prototipos que existen, el rol que toma un prototipo en el desarrollo de un nuevo producto y bueno, las fases fundamentales que se pueden utilizar a la hora de estar haciendo un desarrollo hasta llegar al prototipo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a empezar un poquito más de lleno con fundamentos ya de la técnica del prototipado rápido. ¿Sí? La clase anterior o la sesión anterior estuvimos viendo en general temas de prototipado porque digamos, hay prototipado manual, hay prototipado virtual y bueno, pues ahora ya vamos a entrar de lleno a lo que vendría siendo los fundamentos del prototipado rápido, ¿ok? El prototipado rápido tiene diferentes fases o diferentes partes. Ahorita más adelante vamos a ver la cadena de procesos donde vamos a ver un poquito más a detalle cada una de ellas, pero de forma general podemos dividir los fundamentos en tres secciones. El modelado, la conversión de datos y el laminado o la generación de capas del modelado previo a generar el prototipado rápido, ¿sí? Entonces, inicialmente, la etapa de modelado es esta fase o este paso, digámoslo así, en el cual nosotros tenemos que generar una representación virtual de un elemento que posteriormente va a ser construido físicamente. La idea de esta fase o de esta etapa es poder definir formas, lo cual nos va a generar una validación de diferentes aspectos, como lo es volumen, peso, dimensiones, entre otros factores que sean relevantes a la hora de estar desarrollando un producto. Por lo tanto, en esta etapa nosotros tenemos que determinar o definir los datos específicos tanto en el punto interior y exterior del elemento como los límites de modelo. Cuando hablamos de modelar, no es más que determinar eh, los límites físicos que va a tener una estructura. Virtualmente estamos determinando esto a través de capas, por ejemplo, ¿sí? O de superficies. Las superficies delimitan un volumen, un espacio, tanto de una forma interior como de una forma exterior, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos con el tema del modelado, particularmente aplicado al prototipado rápido, es garantizar que el elemento o el modelo tenga superficies que estén completamente cerradas, ¿sí? Entonces, tiene que haber una continuidad total en las superficies con las que estamos trabajando. No puede haber discontinuidad porque eso generaría fallas en el modelo que nosotros estamos desarrollando, ¿ok? Para esto nosotros utilizamos líneas, curvas, splines, etcétera, ¿no? La etapa 2 es la conversión. Por lo general, un modelo tiene que ser convertido a un formato que se denomina STL. STL, su nombre significa estereolitografía. Es un concepto que se originó o se desarrolló por parte de 3D System, que son, digamos, los padres del prototipado rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace un formato STL o un formato de estereolitografía? Lo que busca es transformar superficies orgánicas, llamémosle así, o líneas continuas, en una superficie formada por polígonos, generalmente por triángulos, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es hacer un tipo de mallado en el cual todas las superficies, aun cuando sean, por ejemplo, una curva, comienzan a formarse a partir de polígonos. Esto quiere decir que para una pieza se genera una gran cantidad de polígonos que lo forman. De hecho, entre más compleja sea a lo mejor la forma que tiene, la cantidad de polígonos es más grande. Para representar, por ejemplo, una esfera,
va a ser necesario tener polígonos muy pequeños y en muchas zonas para que formen la esfera lo más sutilmente posible o la curva sutilmente. Si fuera, por ejemplo, un cubo, pues no hay problema porque una capa lo haces con 2 triángulos, otra cara con otros 2 triángulos, entonces la cantidad es muy pequeña. Pero como la mayoría de las piezas del prototipado rápido lo que buscan es poder fabricar elementos con mayor complejidad geométrica, pues evidentemente la cantidad de polígonos que se van a necesitar para fabricarse, pues va a ser mucho más grande. Entonces, esto es lo que hace el formato STL cuando haces la conversión. Genera de una pieza en algún otro formato de superficies o de sólidos a una pieza formada principalmente por polígonos. Lo divide en polígonos para que se pueda trabajar en este tipo de superficies la fabricación. Ahora, existen algunos otros formatos que también nos pueden ser útiles, como lo es, por ejemplo, IGES, que es un formato pues general, genérico, pero que también funciona. IGES, por sus siglas en inglés, Initial Graphic Exchange Specification, o en español, especificación inicial de intercambio de gráficos, es uno de los formatos más, digamos, universales para muchos tipos de software y que muchos de los aplicaciones para uso de prototipado rápido también te puede aceptar. ¿Ok? Y el tercer punto, pues es el slicing, ¿no? O es el, digamos, laminado. En este lo que hacemos es analizar el archivo ya convertido en STL y lo vamos a seccionar o cortar de forma que quede una gran cantidad de capas transversales. Es decir, si nosotros tenemos un elemento, un cubo, lo vamos a dividir en capas, ¿sí? En capas de un grosor uniforme. Y al final cada una de estas capas va a formar una parte del modelo. ¿Ok? Entonces, las secciones transversales se crean automáticamente y sistemáticamente a partir de algún tipo de software mediante un algoritmo que tienen estos programas, y lo que buscan es que a la hora de fabricar, los procesos de prototipado rápido fabrican a través de capas. Entonces, dependiendo de la tecnología que se utiliza, van fabricando o solidificando líquidos, polvos, una capa a la vez hasta formar un modelo tridimensional. Otra de las formas, adicionalmente, por ejemplo, a la adición de polvos o de filamentos, es la generación de capas que pueden pegarse por medio de uso de adhesivos. Y al final te van a formar un modelo en 3D. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las técnicas específicas. Pero hay algunas técnicas en las que se van, digamos, de un material laminado, cortando piezas y se van adheriendo una a la anterior. Y así finalmente formar un modelo tridimensional. Este diagrama que tenemos en la pantalla es un diagrama muy representativo del prototipado rápido. Cuando busques prototipado rápido en algún sistema de búsqueda, valga la redundancia, vas a encontrar un modelo similar al que podemos ver aquí en pantalla. Voy a activar por aquí mi apuntador para ir señalando los diferentes aspectos que tiene este diagrama. Todo centrado en el prototipado rápido. El prototipado rápido podemos encontrar cuatro categorías o 4 variables que son relevantes para su utilización. La entrada o el input, los materiales, aplicaciones y métodos. En la entrada, y ahorita lo voy a explicar un poquito más o voy a hacer un pequeño resumen de esto, nosotros podemos encontrar todo aquello que nosotros alimentamos a nuestro sistema, ¿sí? Para fabricación, que en este caso pueden ser 2 categorías, ¿sí? Un modelo CAD, superficies o sólidos, o un modelo físico, ¿sí? Obviamente va a depender de las necesidades que tengas y de las herramientas que tengas. Vamos a partir del modelo físico, ¿ok? Si tú quieres replicar un modelo, pero no tienes un CAD y no es tan sencillo a lo mejor diseñarlo, tú puedes partir de un modelo físico. ¿Cómo? A partir de un sistema de adquisición de datos, a través de puntos, digitalización,
perfilería. Entonces, tú este sistema o este modelo físico lo vas a procesar a través de un sistema digital para que este, a su vez, genere un modelo CAD. Entonces, al final siempre terminamos con un modelo CAD, ya sea por diseño o por adquisición a través de un modelo físico que se escanea a través de una nube de puntos, una digitalización de superficies, un palpador, etc. Entonces, al final siempre vamos a llegar a un modelo CAD, que posteriormente se tiene que convertir, por lo general, a un STL. Aunque, como ya les mencioné, hay otras alternativas como IGES, CLI, entre otros. Finalmente, con este modelo, lo vamos a generar en capas, ¿sí? Y esta información es la que nosotros vamos a inyectar a nuestro equipo de prototipado rápido. Este es con el que va a trabajar, ¿ok? En cuanto a los materiales, por lo general, los prototipados rápidos los vamos a clasificar a partir de la materia prima con las que estemos trabajando. Esto es bien importante. Entonces, vamos a tener métodos de prototipado rápido a partir de material en estado sólido, como lo son láminas, pellets o filamentos, ¿sí? Prototipado rápido, base polvo, y prototipado rápido, base líquido. ¿Ok? Y de cada uno de estos podemos tener una infinidad de materiales, ¿sí? Como partículas de papel, resinas, nylons, ABS, wax, metales, cerámicos, entre otros. ¿Ok? Una gran cantidad de materiales que se pueden utilizar, y esta variedad va a depender de la técnica que vayas a utilizar. Hay técnicas, por ejemplo, en esta que trabaja principalmente con polímeros, laminados, pellets y filamentos, o algún tipo de, bueno, que también es un polímero, algún tipo de polímero orgánico. Polvos, por lo general vamos a tratar de aprovechar el uso de metales, y líquido con también polímeros que sean reactivos a la luz, ¿ok? Que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto en cuanto a materiales. Aplicaciones, ya lo hablamos antes, el rol que juega un prototipo. Diseño, análisis e ingeniería, y herramientales y manufactura. Cualquiera de estas aplicaciones son las más, digamos, aprovechadas en el prototipado rápido. ¿Y en qué áreas? Pues en prácticamente cualquiera. Aeroespacial, automotriz, biomédica, consumidor, producto de consumo sentado en el usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente el método, los diferentes métodos de acuerdo a los tipos de equipos. El joining o binding, que es la unión capa a capa de cada uno de las piezas o de los layers de la fabricación del modelo. El melting o solidificación, fusionado, es a través de fenómenos de calor o fenómenos termodinámicos. El pegado, la unión, a través de elementos de adición, como pegamentos, ¿sí? Y el fotocurado, que este tiene que ver con las propiedades del material o de la materia prima, en el cual son reactivos a la luz, ¿sí? Y este puede ser con un solo láser, dos láser o un enmascarado, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, un pequeño resumen de esto. Los inputs se refiere a la información digital que requiere el equipo para la fabricación. Que tenemos dos opciones: el modelo en CAD o el modelo físico, que puede ser procesado para convertirlo en un modelo CAD. Tenemos los materiales, que por lo general tienen que ver con el estado primario de la materia que vamos a utilizar, sólido, líquido o polvo. Y bueno, podemos tener diferentes formas de cada uno de ellos y diferentes tipos de materiales, siempre y cuando se puedan transformar a este tipo de condición. Los métodos, pues les decía que hay una gran cantidad de métodos diferentes, como el fotocurado, como la fusión, como la unión, y cada uno tiene diferentes objetivos y va a obtener diferentes propiedades y características. Y las aplicaciones que van desde la ingeniería, la planeación, el diseño, y bueno, pues
en muchos tipos de industrias, ¿no? Desde la parte médica, la parte del consumidor, la parte eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, una vez teniendo esto claro, podemos hablar acerca de cuáles son las ventajas que se tienen del uso del prototipado rápido. Como les decía anteriormente, el prototipado rápido viene a ser un parteaguas porque comienza a transformar de una gran manera la forma en el desarrollo de nuevos productos. Entonces, dentro de las principales ventajas que nosotros podemos encontrar de los sistemas de prototipado rápido es que, primero, dependiendo de la técnica y el material que se utilice, pero podemos producir piezas directamente funcionales en cantidades pequeñas de producción. Algo que anteriormente no es que fuera imposible, pero sí era muy costoso, ¿sí? Si tú, por ejemplo, quieres fabricar una pieza, incluso, no sé si a alguien le haya pasado que va a fabricar una playera personalizada o algo personalizado, y es mucho más costoso fabricar uno que fabricar 10 o fabricar 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso que conlleva se divide únicamente en un producto. ¿Por qué es más barato producir en masa? Porque si tienes que fabricar un molde, porque si tienes que hacer una línea de producción, pues lo divides entre la cantidad de productos que vas a sacar y en el costo se divide entre todos. Entonces es más económico que hacerlo solamente para una pieza. En el caso del prototipo rápido, esta regla realmente no aplica, ya que tú puedes generar desde una pieza, 5 piezas y prácticamente el costo de producción es el mismo. Sí, a lo mejor lo que varía es el tiempo, pero el costo en realidad viene siendo prácticamente igual. Hoy en día hay muchos sistemas que son ya más avanzados, que tienen la capacidad de producir piezas de calidad prácticamente igual a la final, sobre todo en el aspecto de los polvos. En los polvos es uno de los principales que tienen la capacidad de manufactura, prácticamente con características muy similares a la real, obviamente dependiendo para la aplicación, pero hay piezas automotrices que van estructuralmente en un carro o en un motor que ya se están fabricando a través de prototipado rápido por medio de polvos, ya que los polvos se pueden trabajar con polvos metálicos. Entonces, esto es una gran ventaja. Ahora, el tiempo para producir, ojo, para producir una pieza, una vez que ya tienes el diseño, puede ser muy rápido, incluso cuestión de horas, dependiendo del tipo de máquina que tengas, ¿sí? Aquí el proceso más extenso por lo general va a ser el proceso de diseño, pero la producción es algo relativamente corto y va a ser lo más rápido posible, prácticamente, ¿sí? Entonces, los beneficios que se tienen a través del prototipado rápido son muy grandes, ¿sí? Y los podemos clasificar en dos grandes categorías: directos, beneficios directos y beneficios indirectos. Primeramente, los beneficios directos que se tienen y que ya hemos hablado anteriormente. La capacidad de experimentar con objetos físicos, que es una de los roles del prototipado, pero sin limitaciones en la complejidad de forma, ni limitaciones en la extensión de tiempo que te puede tomar en la fabricación. Hoy en día es notable para nosotros identificar que los productos en el que tenemos en el mercado cada vez tienen formas más complejas. Por ejemplo, si se acuerdan, el control del Nintendo NES era un cuadrito. Geométricamente era un rectángulo. Hoy en día los controles de los videojuegos cada vez son más complejos porque tienen que ser ergonómicos, porque tienen que ser más accesibles. Entonces, han ido aumentando la complejidad de las formas, pero lo que es irónico es que el tiempo de desarrollo, de diseño de este tipo de elementos no ha incrementado de una manera considerable. Hay literatura que establece que por ahí de los años 70 el tiempo aproximado de la generación de un prototipo era de 4 semanas. Pero no era porque eran muy buenos, era porque eran muy simples, mucho más sencillos. Si tú te vas a ver un diseño de los 70 en comparación de un diseño actual, la forma es muy diferente en cuanto a temas de complejidad. Posteriormente, en los años 80 aumentó a 16 semanas, 4 veces más. ¿Por qué? Pues porque la complejidad, la ergonomía, ciertos aspectos fueron aumentando o fueron dándose cuenta que era importante de considerar aspectos que no estaban siendo evaluados. Entonces aumentó mucho. Sin embargo, por ahí de los años 80 avanzados o finales,
se desarrolla la tecnología CAD, CAM, CNC y el tiempo se reduce a la mitad, 8 semanas. Pero cuando surgen los trabajos a través del prototipado rápido, la producción o el proceso de desarrollo se disminuyó prácticamente a 3 semanas. Una semana menos que en los 70s, pero con formas y complejidad geométrica mucho más elevada. ¿Sí? Entonces, este es uno de los grandes beneficios que se tienen del prototipado rápido. Ahora, dentro de los beneficios tenemos el beneficio en el diseño del producto y el beneficio en la manufactura del producto. ¿Sí? Por un lado, el equipo de diseñadores puede aumentar, como les mencionaba ahorita, complejidad de forma sin tener efectos secundarios o efectos adversos sobre el tiempo de entrega o los costos de manufactura del prototipado. Y de igual manera, gracias al uso de elementos digitales o modelos virtuales, se pueden optimizar diseños cumpliendo requisitos muy específicos de los clientes. Puedes generar piezas mayormente personalizadas sin restricción en el proceso de fabricación, que a veces es lo que se hace más complejo. ¿Ok? Ahora, en el tema de la manufactura, los principales ahorros van a estar en el costo, ¿sí? Ya que el equipo de fabricación puede minimizar u optimizar el diseño y la fabricación. Puede tener equipos menos especializados porque un equipo de prototipo rápido te puede fabricar muchos materiales, muchos modelos de diferentes formas. Entonces, reduces la cantidad de herramienta necesaria, puedes reducir los gastos de montaje, puedes reducir la cantidad de inventario o de almacenamiento que tienes que tener, entre otro tipo de aspectos. Ahora, si bien estos son los principales beneficios o los más que podemos realzar más fácilmente, también tenemos beneficios indirectos. ¿Cuáles son los beneficios indirectos? Tenemos los beneficios de marketing y los beneficios que tienen que ver con el cliente al utilizar prototipados rápidos. Uno de los beneficios es una considerable reducción en el tiempo de fabricación. ¿Sí? Beneficio en cuanto al marketing. Ahora, al momento de nosotros tener menos tiempo, es más fácil lanzar el producto al mercado, que es uno de los puntos que yo les mencionaba anteriormente. El mercado cada vez exige resultados y soluciones más rápido. Incluso existen en áreas de innovación unas representaciones que tienen que ver con curvas, en las cuales existen tendencias de los productos. Y si tú no entras a tiempo al mercado, es posible que tu producto no sea exitoso. Tú tienes cierto tiempo para entrar al mercado. De lo contrario, eres una persona o una empresa que es tardía al cambio. Y eso hace que tu cantidad de ventas sea mucho menor o tus costos tengan que ser mucho más bajos. Entonces, el tiempo para salir al mercado con el uso de prototipos rápidos es mucho menor, porque el proceso de desarrollo es mucho menor y la validación es menor. Entonces, puedes salir antes incluso que la competencia. Puedes generar productos de acuerdo a la demanda, debido a que puedes tener un proceso de validación más amplio y puedes generar más productos custom o personalizados. Puedes generar algo que se apegue más a lo que el mercado necesita. Puedes tener una diversidad más grande de productos a ofertar. ¿Por qué? Hoy en día, por ejemplo, puedes comprar un teléfono celular y te van a dar una gama de opciones, de colores, de formas, de personalización. Que esto es posible gracias a tecnologías como el prototipado rápido. Entonces, al incrementar tu diversidad, puedes llegar a más grupos de consumidores. Y bueno, como consecuencia, puedes ser competitivo para nichos de mercado que son más pequeños. Anteriormente las empresas se enfocaban en nichos grandes, actualmente todavía lo hacen, pero gracias a este tipo de características también puedes atacar a nichos más pequeños que tienen cierto poder adquisitivo. ¿Okay? Beneficios para el consumidor. El consumidor va a recibir productos más cercanos a lo que él necesita y a lo que él quiere.
porque tú tienes la capacidad de generar esta producción más acorde a lo que él quiere, ¿sí? Él tiene la capacidad de recibir productos más diversos, un abanico de opciones más grande. Va a haber productos que se van a construir conforme a lo que él necesita o conforme a lo que él ordena, ¿sí? Y productos a costos, pues, más accesibles en comparación de las características de otros productos personalizados. A lo mejor no va a ser más bajo que algo genérico, pero sí más bajo que algo que él mandaría a fabricar específicamente para sus necesidades. ¿Ok? Entonces, a partir de todo esto que les he mencionado, de los niveles de prototipado rápido, inputs, materiales, métodos, beneficios, vamos a hablar de cómo se clasifican los prototipados rápidos. La clasificación de los prototipados rápidos, como les mencionaba hace un momento, parte inicialmente de qué materia se está fabricando el producto. Es decir, la mejor manera en que podemos encontrar una clasificación de los diferentes tipos de prototipado rápido es a partir de la materia prima que estamos utilizando para la fabricación de la pieza. Y la vamos a clasificar o categorizar en tres: base líquido, base sólido y base polvo. ¿Ok? La base líquido es un prototipado rápido en el cual partimos de una materia inicial que está en estado líquido, como su nombre lo dice. Y para que esto ocurra, el material es sometido a un proceso o un fenómeno que se llama fotocurado, en el cual el líquido tiene propiedades de ser sensible a la luminiscencia, una luminiscencia específica en una longitud de onda, lo cual hace que el material cambie de estado del líquido a sólido. Por lo tanto, este material y en este tipo de tratamientos o procesos podemos encontrar un contenedor con materia prima y a su vez un sistema de láser o de fotocurado que va solidificando las zonas requeridas para la fabricación de la pieza. Vamos a ver clases específicamente de esta técnica con ejemplos, con beneficios y explicando el principio teórico del fotocurado. El más conocido, el prototipado rápido base sólido, que si bien toda la materia prima sólida entra en esta categoría, con excepción del polvo, que si bien el polvo es un sólido, se clasifica de diferente forma por el proceso de solidificación que se le da. Entonces, con excepción del polvo, todo prototipado rápido que parta de un material en estado sólido se va a ser clasificado como base sólido. En este caso, la materia prima parte de lo más normal de filamentos, ¿sí? Que por ejemplo, el FDM es una de las técnicas más conocidas para este tipo de técnicas, en la cual tenemos un carrete de filamentos que se va fundiendo y colocando en una posición. Tenemos también uso de laminados, por ejemplo, como les decía ahorita, láminas que se van perforando y adhiriendo una capa tras capa hasta formar un elemento tridimensional. El uso de pellets, que son, por ejemplo, se asemeja bastante a lo que vendría siendo en la inyección de plástico, que viene un material polimérico triturado para su fundición y colocación. De hecho, muchos de los pellets se utilizan para formar filamentos y procesarse como un filamento en prototipado rápido. Y finalmente, los basados en polvo, que si, como les mencionaba ahorita, lo vemos estrictamente, el polvo está en estado sólido. Sin embargo, por el tipo de tamaño y el tipo de procesamiento se considera aparte, ya que en este tipo de técnicas, por lo general, lo que utilizamos son adhesivos o glutinantes y uso de láser para fundición y unión de elementos. Igualmente, como todos los ejemplos anteriores, este se va fabricando capa a capa. Y vamos a ver también clases específicamente de esta técnica, que también es muy interesante y es una de las que te da resultados más cercanos a un producto o una pieza final.
Y bueno, para ir cerrando con la sesión de hoy, vamos a hablar del proceso o la cadena de procesos del prototipado rápido, ¿sí? Si bien es importante que entendamos que el prototipado rápido incluye más allá de los elementos aditivos. Ahorita esta clase o este curso en particular se basa en los elementos aditivos porque hay otros cursos en los que se habla de los sistemas sustractivos, como es el control numérico, o los formativos que tienen que ver con deformación mecánica. Aquí nos vamos a basar en el aditivo, pero es importante que entendamos que dentro de los prototipados rápidos también existen estas otras dos categorías y que se rigen a partir de la misma cadena de procesos. Fundamentalmente tenemos estas tres clases, como les mencionaba ahorita. El proceso sustractivo. El sustractivo es como una fresadora de control numérico o un torno de control numérico, en el cual nosotros partimos de un bloque de material en estado sólido que es más grande que la pieza que nosotros buscamos fabricar, ya que vamos a ir sustrayendo o eliminando o desbastando material de este sólido hasta obtener la pieza que deseamos. Anteriormente, por ejemplo, cuando se hacían las esculturas, partían de una roca y iban eliminando material hasta llegar a la pieza final. Bueno, la técnica de prototipado rápido por sustracción se rige bajo este mismo principio. Un bloque de material grande que se va trabajando y van eliminando material hasta llegar a la pieza final. Por el contrario, el proceso aditivo es todo lo opuesto al sustractivo. ¿Por qué? Porque partimos de un material principalmente en otro estado, ¿sí? En otra forma, y partimos de que el material, si bien puede ocupar un volumen, el producto es más grande por lo general de cómo inicia el material, ya que este se va deformando. Entonces nosotros vamos manipulando la materia prima hasta llegar a formar una pieza. Pero originalmente en nuestra mesa de trabajo no hay nada. Entonces vamos partiendo de un material trabajado a otra condición hasta irlo manipulando y llegar a una pieza final. Y por último, tenemos el modelo formativo, que es aquel que partimos de un bloque de material y le aplicamos fuerzas mecánicas o restrictivas para llegar a la forma mecánica, como lo es, por ejemplo, el uso de prensas. ¿Ok? Entonces, en el sustractivo partimos de un bloque y vamos eliminando material. En el aditivo partimos de un área de trabajo y vamos agregando material. Y en el formativo partimos de un bloque de trabajo o de un bloque de material y le vamos dando forma a partir de fenómenos mecánicos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el proceso o la cadena de procesos de estas técnicas? Bueno, todos los modelos de prototipo rápido generalmente tienen una cadena de procesos muy similar, partiendo del modelo tridimensional o del modelado tridimensional, la conversión y transmisión de datos, ¿sí? La preparación y revisión de los datos, construcción y postprocesamiento, ¿sí? En cada uno de estos 5 pasos, pues tú requieres diferentes herramientas. Para modelar 3D ocupas un workstation de CAD. Hoy en día, pues, las laptops que utilizamos generalmente tienen la capacidad de procesamiento para trabajar como un workstation de diseño asistido por computadora. Luego tenemos que transmitir la información a través de correo, de red. Digo, aquí viene disquete porque pues es un libro relativamente antiguo, pero pues obviamente hoy en día ya utilizamos una USB, un disco, según lo que tú requieras. Hoy en día seguimos utilizando muchos discos por el tema de protección, seguridad de antivirus, etcétera, ¿no? Se prepara y se revisa el modelo en STL a través de un equipo de cómputo. Posteriormente pasamos a un equipo de SLA, de SLS, de FDM para la fabricación. Y después un postcurado, que puede ser a través de un curado ultravioleta, una limpieza ultravioleta, un proceso químico, un proceso manual, etcétera, ¿no? Vámonos paso por paso de la cadena. El modelo tridimensional. Como les venía diciendo, esta es una etapa primordial. Que de hecho, si la computación no hubiera ido evolucionando como lo ha hecho hasta el día de hoy, pues sería imposible tener prototipado rápido.
El modelado tridimensional es un proceso prácticamente previo al proceso de prototipado rápido. Y por lo general es el proceso que requiere una mayor cantidad de tiempo y de capacidad de realización, ¿sí? Ya que es muy importante que el equipo pueda validar por completo que el proceso que se está haciendo o el modelo que se está realizando es el correcto. Por lo tanto, este modelo, antes de fabricarse incluso, cumple para muchos propósitos, como lo es el estudio de propiedades mecánicas, el estudio dimensional, análisis de tensiones, dibujo a detalle, planificación de fabricación, generación de código de código G, perdón, para su manufactura por control numérico. Entonces, todo esto tú lo puedes ir fabricando o ir procesando a partir del modelado tridimensional, ¿sí? Entonces, esta es la fase que por lo general va a tomar un mayor tiempo. ¿Por qué? Porque tiene muchas aplicaciones, ¿ok? Dentro del modelado tridimensional podemos encontrar que la mayor dificultad que podemos ver es que, a diferencia, por ejemplo, de la configuración del control numérico, que puede ser un elemento abierto porque solamente llega a los límites, en el caso del prototipado rápido tienes que tener volumen completamente cerrado, es decir, una sola superficie o incluso un solo elemento, ya que al momento de transformarlo a estereolitografía, los polígonos tienen que estar unidos cada uno con su vecino, no puede haber espacios huecos. Otro de los problemas que a veces se puede presentar es que a veces el usuario que no tiene experiencia cree que lo que tiene el modelo es lo que va a fabricar. Y la realidad es que tienes que tener diferentes consideraciones a partir del modelado, como lo es en qué orientación lo vas a colocar, que sea el ideal para que la fabricación tenga las propiedades correctas, que se pueda fabricar de la manera correcta, la necesidad de tener soportes en ángulos muy pronunciados o zonas donde no hay un punto de referencia para colocar material, alguna estructura difícil que tenga capas delgadas, más delgadas que a lo mejor la capacidad que tiene el sistema de generación de capas o de layers, elementos que puedan estar colgando, etcétera. Entonces, por lo tanto, en este caso, para el modelado, es necesario que la persona o el equipo de diseño tengan una gran experiencia trabajando con el sistema para que no tengan problemas a la hora de generar el producto. ¿Ok? El paso 2, la conversión de datos y la transmisión de datos. El modelo a construir, como les mencionaba, se convierte en el formato de estereolitografía, el cual, como les decía, aproxima tu modelo utilizando pequeños triángulos o polígonos, perdón. Entonces, casi todos los sistemas de CAD, SolidWorks, Fusion, etcétera, tienen la capacidad de transformar o exportar tu modelo en STL ya integrado al sistema, Inventor, etcétera. Entonces, este paso probablemente es el más sencillo, siempre y cuando tú hayas generado el modelo de la manera correcta. Entonces, la conversión y transmisión de datos es el paso más rápido, más sencillo, más automático, porque el mismo software lo hace. Sin embargo, siempre y cuando tu modelo esté bien hecho. Alternativamente, si tú no lo haces correctamente, tus soportes se pueden caer, puedes tener superficies que no van a hacerse fabricadas de la manera correcta, el software no va a permitirte validar el modelo. Entonces es bien importante que este paso tú lo realices y que valides que esté correcto. Una vez que tienes el modelo, es posible que transmitas esta información a través de una USB, como les decía, correo electrónico, red local, y bueno, sin ningún problema poder pasar esto al equipo con el que vas a trabajar. Posterior a la conversión y a la transmisión, siempre es importante que nosotros hagamos una revisión del modelo ya transformado. Muchas de las veces el STL va a tener defectos. Y esto tiene que ver con el CAD, con el modelado, más que con la transformación. Por lo general, estos pueden ser corregidos dependiendo la cantidad de errores que se tienen. Cuando tú conviertes un modelo a STL,
Al transformarlo en polígonos y ser una forma compleja, la cantidad de polígonos es inmensa. Por lo tanto, muchas veces el proceso de reparación va a ser muy tedioso y va a requerir mucho tiempo. Por lo general, es más recomendado regresarte al modelo 3D, ahí hacer las correcciones y volver a convertir y transferir la información hasta que en esta parte de revisión y preparación ya no tengas ninguna falla. Una vez que tú verificas que el STL está libre de errores, la computadora va a analizar el archivo y te va a dividir el STL en las capas que les mencioné. Estas capas son las que va a estar leyendo tu máquina de prototipado rápido para la fabricación del equipo. Las secciones que se van a hacer sistemáticamente de una manera automática según el nivel de avance o de capa que tú le quieras dar a tu modelo. ¿Ok? Por lo general, el sistema de, por ejemplo, SLA, ¿sí? Que es una de las técnicas que vamos a ver más adelante, trabaja con capas transversales de entre 0.12 milímetros y 0.5 milímetros de espesor. Entre más pequeño sea el espesor, más resolución vas a tener. Entre más grande sea el espesor, pues menos detalle vas a tener. Los soportes se generan por lo general utilizando configuraciones más gruesas, no tienen que ser finos. La finalidad del soporte es, como su nombre lo dice, dar una estructura para soportar el material que se va colocando. Entonces, este se genera a través de una estructura que está cruzada de forma interna entre el límite del modelo interior y la pieza para que pueda generar esta estructura y puede tener diferentes formas. La preparación de los parámetros de construcción tiene una gran cantidad de variables, desde el avance, la orientación, el tamaño del extrusor, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos parámetros va a determinar o va a ser relevante y va a influir en el resultado que tú vas a obtener. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de determinar cuáles son los parámetros más adecuados para obtener el mejor resultado de tu producto. ¿Ok? La construcción. Cuando llegas a la construcción ya estás prácticamente del otro lado, ¿sí? Este es el proceso más sencillo, no lento, no rápido, sino sencillo porque es 100% automatizado. La máquina ya prácticamente lo hace todo. Solamente tienes que estar al pendiente y supervisando que lo esté haciendo correctamente. Si tienes una máquina de alta calidad, no tienes nada de qué preocuparte. Solamente tienes que dejar operando el equipo. Incluso mucha gente lo deja día y noche trabajando y al final llegas por tu producto final. El proceso de construcción puede tardar horas, días, dependiendo la complejidad y la cantidad de piezas. Cada una de las piezas debe ser idéntica, ¿sí? Esa es una de las ventajas que se tienen. No va a haber variaciones entre una y otra ya que están hechas de una manera automática. ¿Ok? El postproceso, la última tarea de la cadena. ¿Sí? En esta etapa no siempre es necesaria para todas las técnicas, pero lo que utilizas o lo que haces es generarle un acabado más fino en caso de que sea necesario. Esta es la etapa tal vez más riesgosa porque ya estás en el último paso y puedes llegar a dañar la pieza si no lo haces de manera correcta. Por lo tanto, el operador tiene que ser muy responsable para lograr la realización exitosa de este proceso. Esta tarea de postproceso se refiere a la eliminación de soportes, por ejemplo, a la limpieza del modelo, a un postproceso, por ejemplo, por medio de rayos ultravioleta para terminar de solidificar el material, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde podemos ver los diferentes postprocesos que se requieren. Uno es la limpieza, que es muy general. Postcurado, que es someter el producto a rayos ultravioleta, a calor, para que termine de formarse. Y un postprocesado de acabado, ya limpieza final, alguna lijada terminal, etcétera, ¿no? Y vemos cómo 4 técnicas varían el tipo de proceso que ocupa. Selective Latent Sintering, que es Sintering, perdón, que es el que trabaja con polvos, SLS. El SLA, que trabaja con líquidos, que es la estereolitografía. El FDM, que es la deposición fundida.
o Fused Deposition Modeling, que es la que conocemos nosotros con el filamento, y el LOM, que es Layer Object Manufacturing, que es el que es por capas. De estos, el LOM es por laminado, materia prima laminada, el FDM es por filamento, el SLA es por líquido, y el Selective Laser Sintering es con polvo. Entonces son diferentes categorías y si vemos ocupa diferente procesamiento. El SLS, por ejemplo, ocupa limpieza y acabado, pero no poscurado. El SLA ocupa todas. El FDM solo acabado. Y el LOM ocupa cleaning y finishing. ¿Ok? Entonces varía dependiendo de la técnica. ¿Ok? Y bueno, pues básicamente con este punto terminamos con la introducción al curso de prototipado rápido. Ya terminamos de ver una introducción general, a qué se refiere, de qué se trata. Y bueno, pues la siguiente sesión comenzaremos a ver los diferentes tipos de prototipado rápido, los diferentes tipos de sistemas, ¿ok? Así que bueno, pues espero que todo les haya quedado claro y pues nos vemos la siguiente sesión. Saludos.